Bienvenidos amigos a Católicos Manía. No olviden suscribirte a nuestro canal si te interesa este tipo de temas de formación sobre la fe cristiana, sobre la fe católica. Habla para ustedes Nelson Enríquez. Y vamos a hablar hoy de la resurrección según el Evangelio de San Lucas. ¿En qué se diferencia el Evangelio de Lucas a los otros evangelios sinópticos? ¿Cuáles son los puntos claves? ¿Quiénes son las personas que como figuran como primera testigos de la resurrección? En unas preguntas estaremos respondiéndolas en este espacio. El relato de la resurrección lucano se encuentra en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, por supuesto. Tenemos que recordar que Lucas escribe para los griegos, ¿verdad? Es un público más amplio que Mateo y que Marcos. Los tres pertenecen a lo que llamamos la fuente sinóptica. Hay una relación que puede ser comparada y vamos a encontrar más detalles comunes que no comunes. Coincide con Mateo y con Marcos en que todo esto ocurre el primer día de la semana, de madrugada, van al sepulcro y que llevan los perfumes preparados, pero consiguen la piedra corrida del sepulcro. Mientras que en Mateo se ve que la piedra la corren los ángeles, en Lucas, al igual que en Marcos, la piedra ya está removida. ¿Quiénes van para acá? Las mujeres. ¿Qué mujeres? Fíjense que en la crucifixión se nos dice que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí, un grupo de mujeres que lo seguían, ya eso lo habían dicho el relato de la crucifixión. Estamos buscando por acá justamente en Lucas 23, dice el capítulo 49 del capítulo 23, las mujeres que lo habían seguido desde Galilea lo observaban todo. Cuando nos vamos a Lucas 8, el 1 al 3, en plena vida pública de Jesús, sabemos que esas mujeres eran varias mujeres que lo seguían y que lo ayudaban inclusive con sus bienes, entre las que destacaban María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, la administradora de Herodes, Susana y otras muchas. Por tanto, era un número amplio. Sin embargo, aquí en el relato de la resurrección del capítulo 24, dice que acuden las mujeres al sepulcro para embalsamar el cuerpo. Todas las versiones coinciden en que ellas sintieron que el viernes el cuerpo no quedó bien embalsamado, no se hicieron los rituales funerarios adecuados, ya que el viernes se hizo tarde, en suma las 3 de la tarde, entre todo el protocolo de bajarlo, de que dieran el cuerpo y todo lo demás, debe haber llegado muy cercano a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde del viernes ya era sábado, por tanto todo se hizo la carrera, y el sábado no se puede estar en esos menesteres, porque era el día santo, y más ese sábado si era el día de la Pascua. Destacan aquí 3 mujeres, María Magdalena, Juana y María de Santiago, que es la misma María de Alfeo o María de Cleofás. ¿Cuál es la coincidencia de otros evangelios? Siempre María Magdalena de primero, los 4 evangelios coinciden, María Magdalena estuvo allí. María de Alfeo, que va a ser la misma, aquí le llaman pues María de Santiago, la madre de Santiago el Menor y Judas Tadeo, esposa de Cleofás, que también coincide los 4 evangelios que estuvo al pie de la cruz. Y en este caso, mientras que Marcos nombra a Salomé, en este evangelio nombra a Juana. ¿Y quién es esa Juana? La misma Juana que es nombrada como esposa del administrador de Herodes, Cusa. Eso quiere decir, no hayan estado quizás otro grupo de mujeres más amplio, pero destaca 3, ya con destacar 3, están haciendo más amplio el número en Lucas, ¿no? Entre más personas lo hagan y además permite que sea más fiable, ¿no? Entre más personas. Sin embargo, recordamos que el hecho que Jesús ya escoja a las mujeres como primera testigo de la resurrección es primero un hecho reivindicador de la mujer cuyo testimonio no valía en un juicio, y segundo, demuestra gran parte de la veracidad del evangelio, porque nadie en su sano juicio pone un testimonio tan grande en manos de mujeres que de por sí iba a ser motivo de que lo negaran de él, desconfiaran de él. De esta mujer se consiguen con dos hombres vestidos con vestiduras brillantes. No se dice que explícitamente sean ángeles, sino 2 seres, dos hombres elegantes con vestiduras brillantes. Fíjense que el ángel es resaltado en Mateo, ya lo decíamos, para los judíos en la presencia del ángel, la presencia del Señor. Marco habla del joven, según que el joven probablemente es una alusión al propio Jesús.
pero Lucas habla de dos seres brillantes. Para nosotros, como católicos, inmediatamente pues pensamos en ángel, obviamente. Él escribe para griego, y quizás pues la imagen del ángel no era tan cercano, simplemente da a entrever que son dos seres celestiales, ¿no? Más parecido a sus deidades y estas cosas, simplemente pues dos personas sobrenaturales están allí y son las que le anuncian a las mujeres que está vivo, que ha resucitado. Y que era lo que le había dicho cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los pecadores. Lucas siempre va a recordar en los relatos de la resurrección que esto era lo que se había anunciado desde el principio, desde el ministerio de Galilea, y que se está cumpliendo, que Jesús muriera para resucitar al tercer día. Lo mismo va a hacer Jesús cuando se aparezca a los discípulos de Maús, recordar esto en todo momento. Esta es la primera vez que es recordada, en este caso por los seres. Bueno, se dice entonces, las mujeres regresaron, no se habla de una aparición propia de Jesús a las mujeres en este caso, solamente se habla que fueron a los apóstoles y que ellos pensaron que estos relatos eran fantasías. Sin embargo, se nos dice en el versículo 12 que Pedro se levantó, fue al sepulcro, solo vio las sábanas y que quedó extrañado por lo ocurrido. O sea, tenemos la información de que Pedro va al sepulcro y lo consigue vacío. Información que va a corroborar y a describir un poco más el Evangelio de Juan después. Y aquí viene el relato de Maús, que es totalmente propio del Evangelio lucano. Solo Lucas cuenta este relato, más sin embargo, en el apéndice de Marcos, cuando hace la cronología de la resurrección, dice que se le apareció a dos que iban para el campo. Probablemente hacía alusión a este relato de Maús. Dice que van dos de ellos, Cleofás, que es el esposo de la María que estuvo presente con Magdalena tanto en la crucifixión como en la resurrección, y otro discípulo. Este discípulo no tiene nombre. Aquí tenemos un primer dato interesante, y quizás el hecho que no tenga nombre en la Biblia significa que es un símbolo de todos nosotros, como que Cleofás y yo íbamos camino a Emaús. Emaús estaba lejos de Jerusalén. El ir a Emaús, el salir de Jerusalén, es algo que tiene importancia en el Evangelio lucano, porque era como salir de la comunidad, era como salir de la iglesia. Era como que esta gente estaba tan decepcionada, no sabía lo que aquí había pasado, que tiene tanta decepción que prefiere poner tierra por medio, como a ver, es como reencontrarse, ¿no? Y allí viene Jesús y se le aparece, no lo reconocen, es un transeúnte más, incluso pues le contesta de una manera un poco sarcástica, de cómo es posible que tú no sepas lo que ha pasado, por Dios, todo el mundo lo sabe, es la noticia del momento. Y Jesús, sin embargo, escucha sus razones y finalmente empieza a enseñar en las Escrituras. Insiste otra vez, mira, esto tenía que ser, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Volvemos a lo mismo que le hacen los dos seres a las mujeres, que es recordarles que esto estaba escrito. Y aquí tenemos una primera lección. Luego que ellos empiezan a interesarse, ellos mismos lo dicen, ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, le piden que se quede con ellos, él entra a quedarse con ellos y finalmente tiene lugar en la cena la fracción del pan. Y es cuando ellos lo reconocen, la fracción del pan. Puede hacerse notar que los discípulos también estuvieron en la cena. Porque en la cena no necesariamente estuvieron solamente los 12 apóstoles. El grupo quizás fue mucho más amplio, todos los que seguían a Jesús. Ellos reconocen a Jesús al partir el pan, en la fracción del pan. Y después de esta fracción del pan que lo reconocen y se dan cuenta de lo que está pasando, regresan a Jerusalén. Esto es muy importante, regresar a Jerusalén, buscar a los apóstoles y viene el intercambio. Ellos relatan lo que sucede en el camino y los apóstoles le dicen que es verdad y que se dejó ver por Simón. Ahí está simplemente esta información. Simón, por supuesto, Simón Pedro, que no sabemos si está haciendo referencia al hecho de la ida de Pedro al sepulcro vacío. Tiene lugar de repente de regreso una visión de Jesús crucificado. La única que tenemos en los evangelios es esto, donde dice se dejó ver por Simón. Es muy interesante que Lucas es discípulo de Pablo, ¿no? Y Pablo, en el relato de 1 Corintios, dice que el primero se dejó ver por Simón Pedro. Entonces, aquí hay esta información, se puede corroborar por 1 Corintios 15, y fíjense que Lucas no dice que las mujeres hayan visto a Jesús, sino solamente habla de
de que vieron vamos a decir, a los ángeles. Y Pablo nos dice que las mujeres vieron a Jesús, por lo que decíamos, ¿no? Quizás Lucas se reserva este hecho para los apóstoles, igual que Pablo, para los apóstoles hombres, para que tuviera la validez jurídica dentro del mundo antiguo. Lo que yo decía cuando hablo en el video sobre lo que hizo San Pablo de la resurrección, lo explicito muy bien, ¿no? Hay dos tipos de relato de la resurrección: el relato propiamente de hecho, la cronología de hechos, y el relato confesional, que es el que jurídicamente es válido. Nosotros lo vimos y somos testigos de ello. Pero volviendo al caso de Maús, esto es muy importante, porque recordemos que el resucitado lo vamos a siempre reconocer por la fe. Es un cuerpo glorioso, no es con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Y Jesús da aquí la clave de las 4 formas que podemos relacionarnos con Él. Primero, por el transeúnte del camino, el peregrino, el prójimo, aquel que a veces no nos cae bien. Allí está Jesús. Luego tenemos las Escrituras. Ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Dios habla por medio de la palabra. Muchos libros hablan de Dios, pero en la Biblia es Dios quien habla. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, dice San Jerónimo. Y eso un poco lo que se está viendo aquí. El resucitado está en la Escritura. Luego viene, por supuesto, el sacramento, la Eucaristía principalmente, donde Jesús está vivo y realmente presente. Es la plenitud, es el centro y culmen de la vida cristiana, y es donde Jesús se revela plenamente. Por eso reconoce al partir el pan. Ahí está la presencia del resucitado. Y luego la comunidad. Todos los relatos de la resurrección nos llevan a la comunidad. No podemos vivir la fe solo. Eso está en su iglesia. Por eso ellos regresan. ¿Y qué pasa? Se retroalimenta la fe, recibe el testimonio de los apóstoles y ellos traen otro testimonio y la fe es retroalimentada. Eso es importante. Y pues, cuando están muy contentos allí, se aparece Jesús la misma tarde del domingo de resurrección, se aparece allí con ellos, les desea la paz. El saludo al resucitado siempre va a ser: la paz esté con ustedes. Esa misma paz que ofrecieron los ángeles a los pastores de Belén, esa misma paz que desea Jesús en la cena, se hace realidad con la resurrección. La paz esté con ustedes. Es el saludo propio del resucitado. Y Jesús les dice, porque se asustan y todavía están dubitativos, dice: pues yo no soy un fantasma. Y procede a dejarse tocar e incluso a comer. Se le han pescado y pan y come con ellos. Está presente siempre la comida del resucitado. También en Juan se va a ver esto: es pescado y pan, ¿no? Porque tiene un símbolo. El pez que representa a Cristo y representa la misión de la iglesia como pescadora de hombres. Cristo, Jesús, Hijo de Dios Salvador, sus iniciales hacen la palabra pez en griego. Y el pan, que es la Eucaristía, y lo importante es que él le muestra que está vivo, que ha resucitado, que puede comer, que lo pueden tocar, que lo pueden ver, pero también aparece y desaparece y entra con puertas cerradas. Es un cuerpo glorioso, pero les permite el gozo y la duda. Y vuelve a decir otra vez, esto es lo que le decía, en lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense que por tercera vez en el relato lucano se hace referencia a las Escrituras. Es un poco muy parecido a la mecánica que van a seguir los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles, la redundancia, que también es escrito por Lucas, como van a comenzar siempre haciendo alusión a las Escrituras. Mira lo que dijo Moisés, lo que dijo David, lo que dijo Isaías, para demostrar que tenía que pasar la muerte y resurrección de Jesús. Ya nos relata la resurrección, vamos a ver 3 veces eso. Ahora es el propio Jesús y dice que les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras. Esto lo dice el versículo 45, capítulo 24, o sea, ya le está dando el poder al colegio apostólico de interpretar oficialmente las Escrituras, porque son las que nos dan la verdad de Jesús. Aquí, por el contrario, fíjense que mientras Mateo y Marcos le dice que vayan a Galilea, y ya lo explico en esos videos de Mateo y Marcos qué significa ir a Galilea, aquí la orden es distinta. En el versículo 49 dice: yo les enviaré lo que el Padre prometió, que ya está haciendo alusión a la promesa del Espíritu Santo que se hará en Pentecostés. Lo veremos en los Hechos. Por eso quédense en la ciudad hasta que sean revestidos por la fuerza que viene desde el cielo. Quédense en la ciudad. Y dice que después los condujo fuera, alzó las manos, los bendijo y termina subiendo al cielo. O sea, en este caso, el relato de la resurrección lucana termina con la ascensión del Señor.
Y los apóstoles que se postraron, volvieron a Jerusalén y estaban en el templo bendiciendo a Dios. Varios detalles importantes. Solo Lucas nos habla explícitamente de la ascensión, aunque aquí ella lo relata de una manera muy rápida, porque cuando vaya a comenzar los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles comienza justamente con una conversación final, que retomando otra vez esta misma aparición, donde Jesús, ellos le preguntan si es ahora, cuando va a restablecer el reino de Israel, y le dice, a ustedes no les toca los tiempos, solamente ustedes ahora van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los últimos rincones de la tierra. Si bien en el ministerio público los envió de dos en dos solamente a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahora le envía a todas las naciones, iglesias católicas, es decir, universal. Esto es importante, ¿no? Y luego ahí sí se va a ver la escena, que estoy hablando de Hechos 1, donde Jesús asciende, vienen de nuevo los ángeles, le dice, hombre de Galilea, que hace mirando el cielo, y Jesús volverá como lo habéis visto ir al cielo, y los apóstoles regresan. Y luego va a tener lugar la elección de Matías, para luego en el capítulo de los Hechos, pues tendrá lugar Pentecostés, 10 días después de la ascensión. Lucas está escrito en un tiempo cronológico, donde nos relata más o menos, y dice, bueno, que se apareció durante 40 días, hay que unir un poquito no solamente el relato de la resurrección en Lucas, sino el primer capítulo de Hechos, que completa esos detalles. Es por el que sabemos, Jesús duró 40 días apareciéndose a los apóstoles de cuando en cuando, hasta que ascendió. Litúrgicamente celebramos la ascensión 40 días después de la resurrección, eso se debe al Evangelio lucano, y 10 días más tarde, o 9 días más tarde, Pentecostés, por eso que se hacen las novenas, 9 días de preparación duraron María y los apóstoles, para entrar a Pentecostés, y eso pues lo haremos más adelante. Bien, eso es importante. Y el quedarse en Jerusalén, para eso parece una contradicción. Recordamos que Galilea y Jerusalén son lugares sobre todo teológicos. Jerusalén en el Evangelio lucano representa a la iglesia. Quedarse en Jerusalén es quedarse en la comunidad, es quedarse en la iglesia. Es la Jerusalén celestial, es el nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia. Fíjense que los discípulos de Maús regresan a Jerusalén y buscan a los apóstoles. Los apóstoles incluso se van a quedar, van a recibir el Espíritu Santo, y los apóstoles se van a quedar. Fíjense que Jesús, el Jesús histórico, hace su ministerio mayormente en Galilea, porque es como precisamente buscar las tribus dispersas y subir con ellos a Jerusalén para unificarlos, para que vuelva a ser el reino unido de David, que se unen en él, en su cruz. Pero los apóstoles, por el contrario, van a hacer, si nos atenemos a los hechos, los apóstoles van a hacer su ministerio en Jerusalén, porque allí es donde está la capital, y va a predicar pues para los judíos, para convertir al pueblo de Israel. Y los apóstoles, el Evangelio de Lucas termina con los apóstoles en el templo. Lucas le da mucha importancia al templo desde el inicio. Por eso su Evangelio se lo simboliza el toro, que es un animal privilegiado a los sacrificios. Recordemos que el Evangelio comenzó en el templo cuando el ángel le avisa a Zacarías que va a ser el padre del Bautista, y va a terminar en el templo con los apóstoles dando gracias a Dios por la ascensión del Señor. Eso es parte de la teología lucana. El templo ocupa siempre un lugar privilegiado, y también va a ser así en los hechos de los apóstoles. Entonces, esto es muy importante, estas claves para entender el Evangelio. Esto es una próxima entrega.